es momento de hablar de uno de los clásicos más grandes de la literatura moderna, o no tan moderna. Y créanme que no estoy exagerando. Muchos de ustedes me pidieron una reseña de este libro desde hace tiempo, y por fin pude darme el tiempo de realizarla, lo cual francamente no fue un gran esfuerzo, ya que desde el inicio les aclaro que este libro me encanta. Es uno de mis favoritos del autor y uno de los que también quería hablar desde hace meses. Por eso es un agrado para mí darles una vez más la bienvenida al canal de Nico Reader, en donde analizamos el mejor contenido del género literario de terror y suspenso, en especial si viene de la mano de mi autor favorito, por lo que hoy es el turno del mítico libro El Resplandor, escrito por el maestro Stephen King y publicado en 1977. El formato del video será el mismo que ya he realizado en otras reseñas, o sea, hablaré a grandes rasgos del libro en sí, explicando parte de la trama principal, sus personajes y también les daré mi opinión personal. Sin embargo, hay cierta información importante que voy a dejar de lado para poder desarrollarla mejor en otro video. Ya les explicaré en su momento. Pero en fin, adentrémonos una vez más al Hotel Overlook, que hay mucho de qué hablar. El Resplandor es tal vez el primer libro en el que muchos de ustedes piensan cuando les preguntan cuál es el libro más famoso del legendario autor Stephen King, y con justa razón. Han pasado casi 50 años desde su publicación y el libro sigue siendo uno de los más grandes ejemplos de cómo debe realizarse una buena historia de terror. Es curioso pensar que este fue su tercer libro en publicarse, solo detrás de Carrie y Salem's Lot, lo que nos muestra que esta historia fue otro de los puntos claves que definió el estilo de escritura que el autor mantendría por varias décadas. Muchos de nosotros lo consideramos una obra maestra del autor, siendo el favorito de varios fanáticos, por lo que es importante mencionar el impacto que el libro y su historia tendría para sus posteriores trabajos, ya que este misterioso resplandor que le da el nombre al libro sería un punto clave para el desarrollo de muchos otros personajes y sus respectivas historias. Lamentablemente, a través de los años, la mayoría de las personas conocen la historia más que nada por la adaptación cinematográfica que se realizó en 1980 por parte del director Stanley Kubrick, lo cual de hecho es algo que King detesta, pero ya llegaré a eso. Y aquí entre nos, una de las razones principales por las que hice este video es para que comprendan que la película, como adaptación, es un asco, y que el libro es muy superior en muchos sentidos. Bueno, como casi siempre. Debido a lo anteriormente mencionado, es probable que muchos de ustedes tengan muy claro de qué trata la historia, pero si no es el caso, déjenme aclararles que estamos ante una trama que al principio no parecerá gran cosa y que de hecho tiene una sinopsis que es demasiado simple según mi opinión. Pero conforme avancemos en la lectura, veremos lo mucho que tiene para ofrecernos, tanto en la complejidad de los personajes como en la historia en sí. Nuestros protagonistas son los Torrance, una familia que está pasando una situación económica complicada debido a ciertos sucesos que ya voy a mencionar. Como una forma de salvar la situación, al padre de la familia le ofrecen un trabajo como vigilante en el Hotel Overlook, ubicado en las montañas de Colorado, lo que lo vuelve un recinto aislado. Su trabajo consiste en realizar tareas de mantenimiento y vigilancia durante todo el invierno, época en la que el hotel permanecerá cerrado. Parece un buen trabajo para un padre cariñoso que busca dejar atrás los errores de su pasado, y es aún mejor considerando que puede pasar todo ese tiempo con su familia, quienes se hospedarán con él. Imaginen tener todo un hotel para ellos solos. Suena emocionante, ¿verdad? Pero lejos de ser un gran panorama, los Torrance no tienen ni idea del enorme peligro al que se están exponiendo, porque el hotel tiene secretos, muchos secretos. El lugar es mucho, pero mucho más de lo que aparenta. Muy bien, como ocurre con gran parte de mis reseñas, aquí también tendré que hablar de ciertos detalles específicos de la trama y sus personajes con el fin de analizar de forma completa todo lo que el libro tiene que ofrecer. Así también puedo dar mi opinión sincera. Pero no se preocupen, dejaré ciertos detalles de lado para que puedan leer el libro y apreciar todo lo que ofrece por ustedes mismos. Por eso, aquí les va el aviso de spoiler. Sé que podría parecer inútil dar este aviso si tú eres alguien conocedor de la cultura pop y sabes la trama de principio a fin, probablemente por la película. Y de hecho respeto eso.
Sin embargo, vuelvo a aclarar que este es el libro del que voy a hablar, no la película. Y si bien hay muchas cosas que son similares, también hay otras totalmente diferentes. Y de esas son las que quiero hablar hoy día. Empecemos por la trama en cuestión, la cual está casi en su totalidad centrada en los personajes principales, los mencionados Torrance, conformada por el padre Jack, la madre Winifred o Wendy, de cariño, y su hijo pequeño Danny. Juntos son una familia de los años 70 que trata de vivir su vida pese a ciertas dificultades, las cuales están centradas en los hombres principalmente. Pero todo cambia, o más bien empeora, cuando juntos van al Overlook, un lugar que parece bello por fuera, pero que por dentro está lleno de muchas de las peores pesadillas que cualquiera de nosotros podría imaginar. Ok, estoy exagerando, pero de verdad no tienen ni idea de lo que se desencadenará aquí dentro. Les voy a dar un ejemplo para que se imaginen esto. Piensen que ustedes se van a bañar de forma tranquila, sin molestar a nadie, hasta que de la nada el cadáver de una mujer aparece frente tuyo y te persigue solo porque sí. Pues eso es solo un ejemplo. Porque sí, recuerden que este libro es principalmente una historia de terror, terror psicológico y mucho suspenso. Podremos ser testigos de cómo el buen Stephen King dejó ir gran parte de su imaginación y su talento para regalarnos una de las obras más aclamadas de su increíblemente extenso repertorio. El Resplandor no es un libro que tenga una gran fama solo porque el tiempo lo hizo posible. O sea, sí, en parte, pero casi toda esa fama es totalmente merecida. Y gran parte del crédito es gracias a los excelentes personajes. Primero tenemos a Jack, quien es la razón principal de que la familia deba ir al hotel. Hay que aclarar desde el inicio que Jack es un buen hombre, trabaja como profesor, aunque su verdadera vocación es ser escritor. Es una persona culta que ama mucho a su familia, por lo que nunca pensaría en hacerles daño. Sin embargo, el buen Jack tiene un problema, o más bien dos. Tiene temas con el alcohol y a veces no puede controlar su ira, pero eso rara vez lo hace perder el control. Sin embargo, cuando ocurre, las consecuencias se hacen sentir. En dos ocasiones así fue. La primera fue cuando lastimó sin querer a su hijo causando que se rompiera el brazo. Y la segunda fue cuando golpeó, ahora sí a propósito, a un estudiante que le pinchó las llantas a su auto. Estos dos momentos son claves para determinar al personaje como alguien que no es malvado, pero que tiene sus propios demonios internos. Pero como dije, él sigue siendo alguien cariñoso con su familia, quiere lo mejor para ellos. Por eso acepta el trabajo en el Overlook esperando poder remediar sus errores y también para darles un poco de paz y estabilidad. Sin embargo, este lugar hará surgir lo peor de él, hasta el punto de que ya no quedará nada del bueno de Jack. Ya voy a hablar más a detalle del por qué sucede esto, pero digamos que Jack se transforma totalmente. En este hotel, Jack será constantemente perturbado por todas las cosas malignas que hay en el lugar, hasta el punto de fracturar de forma irremediable su mente. Sus peores cualidades serán explotadas en este hotel, volviéndolo paulatinamente un hombre iracundo, resentido y violento. La transformación de un cariñoso padre de familia a un monstruo es uno de los sucesos más trágicos de la historia. Por el otro lado tenemos a Wendy. Ella es una personaje que se gana nuestro cariño de inmediato debido a lo cálida y maternal que es. Sin embargo, como solía ocurrir, o bueno, como suele ocurrir actualmente, muchas veces las mujeres buenas no toman las mejores decisiones, las cuales eventualmente traen sus consecuencias. Un buen ejemplo es su matrimonio, el cual estuvo a punto de romperse. Luego de que Jack lastimara a su hijo, sumado a las constantes noches en que él llegaba borracho, la han puesto en un punto de jaque que aparentemente se había resuelto. Wendy estuvo a punto de pedirle el divorcio a Jack, lo que eventualmente hubiera acabado con él de más de una forma. Pero fue por la profunda conexión y el amor que se tienen tanto él y su hijo que Wendy decidió dar marcha atrás y darle otra oportunidad. Lo interesante es que esta decisión fue acertada. Jack cumplió su promesa y dejó de beber.
pero aún así ella vive con un constante miedo y algo de paranoia con que su esposo llegue a casa borracho o explicando que hizo algo de lo que se arrepiente. Imagino que es un temor natural. Sin embargo, Wendy es una mujer fuerte y alegre, y bastante enérgica, y quiere llevar a su familia adelante, por lo que apoya a su esposo sobre el nuevo trabajo del Overlock. Pero claro, lo que termina ocurriendo en este lugar va a aflorar sus mayores miedos, los cuales están a punto de cumplirse. Ya dije que es una mujer fuerte, pues aquí va a tener que hacer frente a la peor amenaza posible, su esposo. La vulnerabilidad detrás de esto es muy potente, ya que cuando los ataques violentos vienen de un miembro de tu familia, se necesita mucho valor para hacerles frente. Pero ella debe hacerlo si quiere proteger a su hijo y salir del hotel con vida. Y tenemos al pequeño Danny, tal vez el personaje más importante del libro. Hablar del niño nos podría tomar un video entero, no tanto por su personalidad o por su papel en la historia, sino por el poder especial que el pequeño tiene desde que nació, el mítico resplandor. Tengo planeado hacerle todo un video a esta increíble habilidad tan característica de los libros de King y su verdadera importancia. Pero sí hay que mencionar su significado, pues de forma resumida, el resplandor es una habilidad psíquica o telepática que involucra la clarividencia o la capacidad para ver más allá de la capacidad o la comprensión humana. El pequeño Danny puede ver o sentir lo que las personas piensan o sienten a su alrededor. Puede ver sucesos que ocurren muy lejos de donde él esté y también puede recibir sueños o visiones de otros sucesos que aún no han ocurrido. Esto le permite tener una madurez un tanto más avanzada para un niño de su edad, lo que también le permite comprender mejor las situaciones que ocurren a su alrededor, como los problemas matrimoniales de sus padres. Danny es el punto central de la historia porque desde el momento en que descubre que su padre consiguió el trabajo en el Overlock, sabe que eso no significa nada bueno. Constantemente recibe visiones sobre algo maligno en el hotel, algo diabólico, acompañado de una misteriosa frase que no comprende: Red Room. Finalmente queda el personaje secundario Dick Halloran, alguien de quien ya hemos hablado con anterioridad en el canal. En este caso, Dick es un hombre de mediana edad que está entre sus 50 o 60 años. Él es el cocinero del hotel y una persona muy cálida que se lleva bien con los Torrance desde el primer momento que se conocen. Dick, al igual que Danny, tiene el resplandor, claro que en una menor medida. Pero al darse cuenta del gran potencial del pequeño, decide ayudarlo y aconsejarlo sobre todo lo que sabe referente al resplandor. En este sentido, Dick es nuestro punto principal de información. Es él quien nos aclara todas las dudas sobre este poder y qué es lo que involucra. El hombre también tiene un papel importante como guía y apoyo moral del pequeño Danny. Pero hay un personaje que me falta, uno muy importante y que la mayoría no considera como tal: el Overlock. Bueno, contrario a lo que la mayoría piensa, este lugar no es una casa embrujada. Es verdad que tiene ciertas características que dan a entender eso, pero créanme que es mucho más que eso. Es peor. Para entender esto, hay que mencionar que desde que el hotel fue construido en 1907, se ha caracterizado por ser el centro de sucesos trágicos y terribles a través de los años. Estamos hablando de asesinatos, suicidios, actos de degradación y perversión humana, y también excesos típicos de la élite acomodada. Durante muchas décadas el hotel fue testigo, por así decirlo, de estos sucesos. El maestro King comenzó a utilizar un nuevo recurso para referirse a estos lugares donde la maldad parece surgir de forma natural. Él lo llama Tiny, algo así como delgado en español, ya que usualmente estos sucesos provocan que la realidad misma se vuelva frágil, donde otros planos existenciales empiezan a filtrarse, causando que el tiempo y la muerte se distorsionen. En este caso, causaron que la maldad tomara forma y empezara a ser consciente. Así que, de cierta forma, el Overlock es un ente vivo, un ser que aprendió a ser malvado al ser testigo de tanta violencia, corrupción y tragedias. Pero no contento con eso,
También comienza a influir a ciertas personas a su alrededor, provocando que realicen actos despreciables. Pero ojo, el Overlook no crea el mal en una persona, lo amplifica. Cada persona tiene sus cosas buenas y malas en el interior, y la mayoría trata de suprimir los impulsos malvados. Pero el hotel influye en ellos para que dejen ir esa maldad y la presenta como algo bueno. Encuentra las debilidades de sus huéspedes y las exagera, las incrementa hasta que la persona se vuelve loca. Eso es lo que le pasa a Jack Torrance. Desde el momento en que llega al hotel con su familia, este lugar lo detecta como el eslabón débil, la persona que tiene más conflictos internos. Él ya tiene ira, resentimiento y alcoholismo, por lo que influye en el hombre para desatar estas debilidades y causar que el pobre vaya perdiendo cada vez más su cordura y comience a ver a su familia como una amenaza para él y para el hotel. El pobre Jack no es consciente de lo que ocurre, pero cuando se da cuenta, ya es demasiado tarde y su mente ya es propiedad del hotel. Pero no lo posee como una entidad demoníaca, simplemente influye en él. Por eso es un lugar peligroso para alguien con un poder tan peculiar como el resplandor. El hotel puede nutrirse de este poder, alimentarse y aumentar su influencia. Por eso desea tanto a Danny. El hotel quiere que tanto él como sus padres formen parte de él, así como muchas de las otras personas que cayeron en sus garras. Por eso Jack llega a perder el control durante los sucesos del libro. Y por eso es importante aclarar que el verdadero villano de esta historia no es Jack. El Overlook es la verdadera amenaza. Es la verdadera fuerza del mal que amenaza a nuestros protagonistas. Y al ser un edificio resulta bastante original, ya que no tiene una forma física típica. Su maldad radica muy en su interior. Es casi imperceptible para los humanos comunes, pero no para alguien con el resplandor como Danny Torrance. Gran parte de la información sobre estos lugares, donde la realidad se fragmenta, y también la importancia que tienen en el macroverso de King, se explica con más detalle en otros libros, incluyendo la secuela del Resplandor llamada Doctor Sueño. Por lo que al leer este libro por primera vez, muchos podrían quedar con bastantes dudas o faltos de explicación sobre la naturaleza del lugar y por qué se transformó en una especie de fuente de maldad contenida. Y de hecho, esto es algo típico en el autor. No suele dar explicaciones de por qué sus personajes son así. A él le gusta mantener el misterio en ciertas ocasiones. Pero en el caso del hotel, sí obtendremos respuestas. Solo hay que indagar un poco más. Antes de seguir, recuerden que si les está gustando mi video, me ayudaría mucho si me dan su generoso like. Eso, sigamos. Ok, dejando de lado los conceptos del libro y su trama, quiero empezar a tirarle flores a esta maravilla, porque personalmente este es uno de mis 5 libros favoritos del autor. Es una de sus obras maestras, una historia muy introspectiva que aborda de forma excelente los conflictos personales, las relaciones humanas y los remordimientos. Y lo mezcla todo con un suspenso brutal que en muchas ocasiones me dejó con una sensación de impacto pocas veces lograda en los libros. Ya había leído El Resplandor hace muchos años y lo recordaba con cariño, como una excelente historia. Pero para hacer este video obviamente tuve que leerlo de nuevo. Y vaya que me encantó. Pude comprender mejor muchas cosas que en su momento no me quedaron tan claras. Y como ahora he podido leer gran parte del repertorio literario del autor, muchas cosas me parecieron mejor desarrolladas y con una lógica más creíble. Creo que tiene que ver mucho con que el protagonista de la historia y yo tenemos una edad similar. Pero fuera de eso, creo que es un libro que todos y todas pueden disfrutar sin importar su edad. Con esto no me refiero a que los niños y adolescentes puedan leerlo, no sean brutos. Es una lectura adulta, pero volviendo al tema. Creo que lo que más me llegó del libro es la tragedia que hay detrás. El factor suspenso y terror están muy bien logrados, eso no lo niego. Pero francamente, eso nunca ha generado impacto en mí cuando leo este tipo de libros. Por el contrario, mi admiración por el maestro King radica en la forma en la que desarrolla sus personajes y los enriquece para que puedas conectar o empatizar con ellos. De esta forma, si les pasa algo malo, tú de verdad vas a sentir su dolor y vas a llorar si alguno muere. Eso me pasó con este libro.
El final me dejó llorando por dentro debido al trágico destino de Jack. Esto en realidad es bastante triste, ya que desde el principio la historia te cuenta que los Torrance son una familia dentro de todo feliz, con sus problemas obviamente, pero felices. Jack y Wendy se quieren mucho y adoran a Danny, por lo que es muy triste ver cómo el hotel corrompe todo esto hasta hacerles un daño irreversible, tanto física como psicológicamente. Ese es uno de los puntos fuertes de la historia, mostrar cómo algo bueno es destruido por la maldad de un lugar que solo busca consumir y devorar. Otro personaje que me encantó desde la primera página es el pequeño Danny, el cual fue mi personaje favorito de la historia. Es bastante intrigante aprender más sobre la naturaleza de su resplandor y todo lo que esto involucra, porque aunque pueda ser genial saber cosas antes de que ocurran o leer las mentes de las personas, eso no libera al niño del lado malo de ese poder, el cual, créanme, tiene más cosas malas que buenas, algo que de hecho afectará mucho al chico en los años posteriores. Ok, aquí hay algo que tengo que mencionar sobre el personaje. No puedo creer la cantidad de cosas a las que el pobre se ve expuesto con tan solo 5 años. De verdad es increíble ver todo lo que tiene que sufrir. Esto para nosotros como lectores es muy chocante porque nos muestra una vez más lo valiente que puede ser King a la hora de desarrollar sus historias, sin importar quién sea el personaje en cuestión y sin importar las cosas que deba pasar, cosas turbias. De cierta forma es algo que me encanta del maestro King, ya que es consciente de que los niños también viven sucesos que solo los adultos deberíamos vivir. Por mucho que sus padres quieran protegerlo, a la larga no pueden evitar que se exponga a las cosas malas de la vida. Y a eso súmenle las clásicas tramas del autor, las cuales suelen ser fuertes y crueles. Aún así, el libro tiene ciertos detalles o decisiones creativas tomadas por el autor que pueden afectar negativamente la lectura de algunos. El primero es un error típico que King constantemente comete al desarrollar sus tramas. En este caso, el autor insiste en dar detalles excesivos sobre la subtrama de una subtrama. A King le encanta explayarse a la hora de dar información sobre ciertas personas o ciertos lugares. Es en gran parte el por qué muchos de sus libros tienen una extensa duración. Pero muchas veces estos detalles entorpecen la lectura y la hacen tediosa y hasta aburrida. Esto lamentablemente también se repite en El Resplandor. Durante cierta parte del libro aprendemos mucho más de la historia del hotel y muchos de los sucesos que ocurren aquí, lo cual a grandes rasgos es muy bueno, ya que puede contribuir mucho a enriquecer la trama, pero solo si este recurso se ocupa con cuidado. Y este no es el caso. La información que nos dan está llena de datos sobre finanzas, adquisiciones y gente millonaria que perdió toda su fortuna. Nos hace un gran repaso por la historia del hotel, pero pierde demasiado tiempo divagando en temas innecesarios que suman muchas páginas a un libro que de por sí tiene bastantes. Otro punto muy en contra es la corta duración del clímax de la historia. El maestro King es demasiado bueno generando expectativas que usualmente no puede cumplir, y en este libro casi comete ese error. Y en gran parte es debido a que el 70% del libro está enfocado en los personajes, su desarrollo personal y su estadía en el Overlook. Pero solo un 30% se enfoca en el conflicto final, que en ciertos momentos se siente algo rápido. Claro que según mi opinión, esta resolución del conflicto es lógica y emocionante, pero considerando todo lo que el hotel podía ofrecer como conflicto final, siento que se quedó algo corto. También está un tema que ya mencioné, la falta de información o explicación sobre el por qué el hotel es como es y qué es lo que causa que, por así decirlo, reaccione de esta manera. Entiendo que en los años en que el maestro King escribió el libro aún no había desarrollado completamente su macroverso y todo lo que lo terminaría componiendo, por lo que es entendible que este libro tenga ciertos agujeros de guión. Por eso recomiendo que vuelvan a leer este libro si ya pudieron disfrutar otros libros del autor. Hay muchas cosas que se van a aclarar.
Mi recomendación es que lean la saga La Torre Oscura. Explica bastante bien los ya mencionados lugares donde la realidad es frágil. Hay muchos otros libros que hacen referencia a estos sucesos, como It o Eso, uno de los favoritos de este canal. Y el hotel en sí es muy referenciado en Un saco de huesos, el libro Billy Summers y, si no me equivoco, en Misery. Y, obviamente, en la secuela de este libro, Doctor Sueño. Claro que puede que haya muchas otras referencias ocultas en otros libros. Si se me pasó una, no olviden mencionarle en los comentarios. Como ya es costumbre en estos videos, quiero mencionar las adaptaciones con las que cuenta esta historia. Es bien sabido por los fanáticos que los libros de King cuentan con decenas de películas o series que han intentado adaptar su trabajo, y este libro no es la excepción. Obviamente hay que mencionar la película que hizo tan famosa esta historia. Me refiero una vez más a la película dirigida por Stanley Kubrick, El Resplandor de 1980. Sé que muchos cinéfilos la consideran una de las mejores películas de esa década y tal vez la mejor del director. Pero algo que muchos no saben es que esta adaptación ha sido profundamente repudiada por el maestro King, y por muy buenas razones. La película hace un pésimo trabajo adaptando la realidad de los protagonistas y la importancia que tiene el hotel como un personaje más. Kubrick se centró demasiado en el factor terror y suspenso, dejando de lado la razón del por qué los personajes empezaban a reaccionar como lo hicieron. Casi no se abordan los temas importantes de la novela sobre lo que es el resplandor o la naturaleza del Overlook. Al contrario, enfocaron todo a una consecuencia del encierro, que desató lo peor de los personajes de forma rápida y sin una explicación lógica. De hecho, algo que odio de esa película es que los personajes ya están locos o con un claro desequilibrio mental desde el inicio. Jack es un hombre con claras tendencias iracundas. Su forma de actuar hace que parezca un padre abusivo solo porque sí. En ningún momento se le ve como un esposo cariñoso o un padre que tiene una profunda conexión con su hijo. Es cosa de ver estos planos de locura, por lo que no hay una transición natural de un hombre cayendo a la maldad y la locura. No sé quién es ese, pero no es el Jack de los libros. ¿Y para qué hablar de Wendy? Una de las personajes más maltratadas de la historia, casi tanto como su actriz en la vida real. Ella está desequilibrada desde el inicio, negando el hecho de que se casó con un abusivo que en cualquier momento podría cruzar los límites con su familia. Wendy en la película es excesivamente sosa, ilusa, frágil y al borde del colapso. Nada que ver con la mujer enérgica, encantadora y fuerte del libro, por lo que este paralelismo resulta muy exasperante para mí. Ella pareciera solo estar en la película para cumplir el papel de la mujer maltratada, y sus reacciones son demasiado exageradas. Nunca me gustó su actuación. En cuanto a Danny, pues no hay tanto que contar. Es demasiado serio y callado. Casi no demuestra emociones típicas de un niño de 5 años, por lo que tampoco me agradó su participación en la película. Y al no tener una relación cercana con Jack, el impacto emocional de pérdida y tragedia se pierde totalmente. Y esa forma que tiene para representar a Tony, un, llamémoslo, personaje importantísimo en la película, lo encontré bastante ridículo. Más bien sirve para perturbar al espectador. Pero la realidad es que Tony es mucho más de lo que la película trata de hacernos entender. Pero la mayor víctima de esta adaptación es el Overlook, cuya historia queda relegada a una simple casa embrujada, y eso siendo amable. Nunca se toma en cuenta la historia detrás del hotel ni el por qué ocurren estas cosas, por lo que es la mayor decepción para mí. En cuanto a Dick Halloran, pues no hay mucho que destacar. Se vuelve un personaje de relleno que sirve para explicar el resplandor y se acabó. Otra decepción. Y la segunda adaptación con la que cuenta la historia es la miniserie de 1997 con el mismo nombre. Esta serie es mucho menos conocida por el público en general. De hecho, creo que son pocos los que saben que existe. Y es una lástima, porque es una excelente adaptación. La miniserie fue creada supuestamente como una forma de contrarrestar el mal sabor de boca que la película del 80 dejó en el maestro King, por lo que él mismo escribió el guión y ayudó en la realización de la serie asesorando los preparativos. Y de verdad que se nota la diferencia.
La miniserie adapta de forma casi impecable el libro, manteniendo una excelente fidelidad a la descripción que teníamos de los personajes y sus acciones en la historia. Se desarrolla todo casi de la misma forma que en el libro. Incluso los diálogos fueron adaptados exactamente igual. Como fan del escritor, quedé muy contento con esta adaptación, la cual es una de las mejores del autor. Incluso King aprovechó el momento para escribir un nuevo epílogo que muestra a Dani graduándose muchos años después de los sucesos del Hotel Overlook. Sin embargo, la serie tiene bastantes puntos negativos en lo referente a las actuaciones de algunos personajes, en especial al joven que interpreta a Dani. Y si la comparamos con los momentos cruciales de la película, donde el actor Jack Nicholson demostró su enorme capacidad actoral en esa épica escena con el hacha y la pared, pues la serie no logra igualar ninguno de esos momentos. Más bien, cumple con su función, pero no tiene ningún momento, llamémoslo, épico. También usaron efectos de CGI para ciertas escenas que al día de hoy envejecieron muy mal. Pero aún así recomiendo mucho que la vean si al igual que yo quedaron decepcionados con la película de Kubrick. Lamentablemente no hay ninguna plataforma de streaming que tenga esta miniserie, así que para encontrarla hay que usar medios alternativos. Si ustedes logran encontrarla, me avisan por favor. Bueno, ya cerrando con el video. Solo me queda agregar, o más bien recomendar una vez más, que si quieren empezar con algún libro del autor y no saben con cuál, este es un excelente punto de partida. Anteriormente ya mencioné en mi video reseña del libro Carrie que un buen punto de partida para empezar con King era precisamente ese, el libro Carrie. Pero El Resplandor también es una excelente opción. Es un libro mucho más completo, mucho más interesante y con un profundo peso emocional. Por eso vuelvo a repetir que es de mis 5 favoritos del autor. Hasta el día de hoy son muy pocos los libros que han podido superarlo. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta si son lectores iniciando su camino literario. Así que le doy al libro la excelentísima nota de 9.5 de 10 estrellas. Una nota casi perfecta si no fuera por los detalles que ya mencioné anteriormente. Esto les dará una idea de lo mucho que me gusta. Así que hasta aquí llegamos por ahora. Espero poder seguir sacando videos reseñando libros del autor próximamente. Voy a continuar con la historia del Resplandor y probablemente el siguiente video trate de su secuela, Doctor Sueño. Es un libro bastante bueno, que si bien no es mejor que su antecesor, sí le hace justicia como secuela, pero de eso ya hablaré próximamente. Así que gracias una vez más por ver el video hasta el final. No olviden darle like si les gustó. Recuerden que eso es lo que ayuda a que este canal siga creciendo y que por lo tanto yo pueda subir más videos. No olviden dejarme en los comentarios sus opiniones del libro si ya lo leyeron y también cuál libro del maestro King quieren que reseñe próximamente. Tomo sus opiniones en cuenta, así que nos vemos próximamente. Se despide Nico Reader y recuerden, los monstruos son reales. Los fantasmas también. Viven dentro de nosotros y a veces triunfan.